Muy buenas noches. Nuevamente estamos en nuestra sesión de la liturgia de la palabra este día eh, martes 21 de mayo del 2024. Estamos empezando ya el año, eh, perdón, el tiempo ordinario, ¿no? Tiempo ordinario que iría básicamente hasta Adviento, ¿no? Antes de Navidad, que es el periodo más largo. Muy bien, vamos entonces rápidamente a nuestro misal de este día. Tenemos entonces martes, día martes 21, aquí está, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a la primera lectura. Bueno, terminamos prácticamente con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles y empezaríamos con la carta del apóstol Santiago. Entonces tenemos un nuevo libro, ¿no? Del Nuevo Testamento. Capítulo cuarto, versículos del 1 al 10. Nos dice Santiago entonces: hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Bueno, entonces esto amerita un, un pequeño análisis, ¿no? ¿De dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? Dice, de las malas pasiones, ¿no? Que están siempre en guerra dentro de ustedes. Esto es lo que la iglesia enseña y denomina la concupiscencia. La concupiscencia es nuestra tendencia al mal, porque estamos tentados a cada momento, en cada instancia de nuestra vida estamos tentados, ¿no? Especialmente por la vista, porque vemos cosas, las deseamos, ¿no? Mm, Envidiamos, eh, queremos tener, alcanzar algo, ambicionamos, ¿no? La lujuria, los placeres, los apetitos desenfrenados, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces codiciamos, dice aquí, ¿no? Santiago nos dice, ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Entonces, no codiciar, ¿no? No ambicionar. Esa sería, o sea, moderarnos en el sentido de los placeres, de las pasiones que nos, que nos hacen perder, ¿no? Y entonces, si pedimos, tal vez podemos pedir mal. Y eso precisamente nos puede llevar a perdernos, ¿no? Sí, porque estamos pidiendo precisamente tal vez para, como dice aquí, para derrocharlo en placeres. Habrá gente que pide para derrocharlo en placeres. Bueno, tal vez no necesariamente lo pidan así, pero en tanto lo pueden obtener, ¿no? Pueden. Por eso es que Dios es tan sabio y no da todo lo que le pedimos, ¿no? Él sabe, y creo que la mejor petición, la mejor oración al Señor es decirle, tú sabes todo,
tú sabes lo que más me conviene, lo que mejor me conviene. Dame eso que más me conviene, porque podemos estar pidiendo mal, inclusive la misma salud, ¿no? Es bueno pedir la salud si uno está enfermo, Señor, mándame un alivio o una curación definitiva, ¿no? Ya sea por la medicina o por algún otro medio, pero inclusive la salud no puede ser lo mejor para nosotros, porque una vez estemos bien, podemos perdernos, ¿no? Incluso podemos renegar de que eso haya sido de Dios. Entonces siempre es difícil, ¿no? Yo creo que hay que saber pedir y pedir bien, ¿no? Y pedir para los demás, porque a veces uno pide solamente para uno. Esa es la oración más desinteresada, pedir por el prójimo, ¿no? Por, inclusive hasta por los enemigos, como nos dice, nos enseña el Señor, ¿no? Pidan por sus enemigos. Bueno, dice, continúa Santiago, el apóstol Santiago. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la escritura dice en vano, Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Pero eso dice también la escritura. Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Bueno, entonces el mundo, ¿no? El mundo, eh, las apetencias del mundo, lo material, ¿no? El mundo es lo material, a diferencia de lo espiritual. Entonces, quien se hace amigo del mundo, quien desea dinero, placeres, poder, ¿no? Gloria aquí en la tierra, que lo alaben, eh, que lo ensalcen. Eso, muchos queremos eso, ¿no? Entonces eso es estar con el mundo. Entonces, si somos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios, porque lo espiritual está en lucha con lo material. No necesariamente por lo que porque lo material sea malo, ¿no? Sino porque se le da ese carácter como esencial, casi como un Dios, ¿no? Por eso podemos pecar de idolatría, ¿no? El dinero puede ser un ídolo y estamos adorando al dinero, al placer, al poder. Bien, continuamos. El apóstol Santiago dice, por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Nuevamente, ¿no? Es la lucha entre lo material y lo espiritual. Entonces hay que acercarnos a Dios, hay que estar con Dios, con lo espiritual. Entonces Él estará con nosotros, ¿no? Y nos protegerá precisamente de nuestro enemigo, que es el diablo, el pecado, el mundo, ¿no? La carne, como veremos en otros pasajes. Bueno, humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Humillarse en el sentido eh, positivo, ¿no? En realidad,
declararnos lo que somos. Somos débiles, ¿no? Estamos pecando diariamente, como sea, ¿no? Sí, de palabra, de obra, de omisión, de pensamiento. Hacemos lo malo y dejamos de hacer lo bueno. Entonces pero si estamos con Dios, así pequemos, ¿no? Nos arrepentimos, lo sentimos en realidad, Él nos ayudará a dejarlo, ¿no? A dejar de lado el pecado, por lo menos a intentarlo. Bueno, vamos a nuestro salmo responsorial, el Salmo 54, tenemos aquí, cuyo responso es: descarga en el Señor lo que te agobia. Suena, este responso suena mucho a lo psicológicamente hablando, ¿no? A todo lo que a veces el ser humano tiene, eh, digámoslo, reprimido, represado, embotellado. Entonces no hay que descargarse en cosas mundanas, ¿no? Dar vía libre a los placeres por X o Y razón, ¿no? Sino en el Señor, dice aquí, descarga en el Señor lo que te agobia. Las tristezas, los problemas, las ansiedades, los fracasos, las angustias, ¿sí? Todo eso hay que hacérselo saber a través de la oración, ¿no? Pues Él lo sabe, pero la oración, que es un intercambio, ¿no? Con la divinidad, con Dios mismo. Una conversación humilde, sincera, conversando con Dios, ¿no? Contándole las cosas y pidiendo, ¿no? Pidiendo, pues, más que solución, fortaleza, resistencia, ¿no? Eso es lo que nos prácticamente nos garantiza, ¿no? Siempre estamos pensando en que nos solucione todo, sí, y no es así, es hacernos fuertes ante la prueba, que esta vida, este mundo es de, eh, pasar la prueba, ¿no? Que tanto mérito tenemos en estar aquí y, mm, hacer méritos para la vida eterna. Bueno, dice el salmista: en la angustia me dije, si tuviera como la paloma alas, yo me iría volando por el desierto para poder vivir libre de intrigas. O sea, el escape, ¿no? En la angustia, que deseamos escapar. Y pues es un mecanismo de defensa o de liberación, ¿no? Entendible, pero ¿a través de qué medio? El alcohol, la droga, la prostitución, los placeres, no, no es lo mejor, obviamente. Y eso nos puede, obviamente, hacer perder. Entonces, aquí tenemos la respuesta. A salvo me pondría del viento huracanado, de las voces que dan mis enemigos y de sus opresiones. Solo veo en la ciudad violencias y discordias, que de día y de noche por sus murallas ronda. Descarga en el Señor lo que te agobia, y Él te aliviará. Aquí tenemos la respuesta, ¿no? La derrota del justo para siempre jamás permitirá.
al final, ¿no? La derrota, o sea, no hay derrota para el justo, para el que persevera, para el que descarga en el Señor lo que le agobia, porque está con Él, ¿no? O sea, no lo deja, no va a otro medio para, para descargarse, ¿no? De su angustia. Si lo hace en el Señor. Y Él, obviamente, lo aliviará. Vamos a nuestro Evangelio, la tercera. Bueno, tomamos el Evangelio según San Marcos, ¿no? Ya dejamos San Juan y tenemos ahora el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, del 30 al 37. Una pequeña anotación, ¿no? San Marcos, el Evangelio de San Marcos es prácticamente todo lo que narra San Marcos acompañando a San Pedro. Él fue, digamos, el escribiente de San Pedro. Sí, todos los viajes, los sucesos, ¿no? Que acontecieron acompañando a San Pedro los narra San Marcos. Entonces, por eso se conoce como el Evangelio, según lo que narra San Marcos. Bueno, dice San Marcos, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Bueno, habría mucho que explicar, ¿no? Pero creo que pues conocemos eh, por la catequesis que hemos recibido, ¿no? Los apóstoles siempre creyeron que que el Señor iba a ser el rey y la solución a todos los problemas de los judíos, como el rey David o el rey Salomón, ¿no? Que fue lo más grandioso de los reyes de la tierra. Eh, recuerden que los judíos estaban subyugados ante el imperio romano. Y entonces ellos luchaban, habían muchas protestas, ¿no? Inclusive intentos de independizarse de Roma como imperio. Y Jesucristo veía en esa solución, ese personaje, ¿no? Que iba a ser como en la antigüedad, un rey guerrero que iba a vencer al enemigo. Iba a vencer al enemigo, que es el pecado, era espiritual, no era terreno, ¿no? El rey que ellos esperaban. Y entonces, en ese pensamiento, ellos decían, bueno, ¿quién va a ser el primer ministro? ¿Quiénes vamos a estar junto al rey que había, ¿no?
en todo reinado, especialmente en los que se sentaban a la izquierda, a la derecha del rey, ¿no? Y había muchos lugares de importancia. Entonces Jesús supo de esto y les dice, si alguno quiere ser el primero, el más importante, que sea el último, que sea el servidor de todos, el que sirva, ¿no? Por eso el Papa es servus servorum Dei, es el siervo de los siervos del Señor, porque están para servir. Y el mejor ejemplo era ponerlo a un niño, como sucede aquí en este pasaje. Tomó un niño, lo abrazó y lo mostró a todos, ¿no? Diciendo, miren, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Porque los niños son inocentes, ¿no? Y creen todo. Y no hay malos pensamientos, confían en el papá, en la mamá, y los aman, los quieren, ¿no? Entonces, así mismo dice, el que me reciba a mí, como, como este niño, a mí me recibe. Aquí hay una cosa importante, ¿no? A mí me recibe, dice. Pero el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado, o sea, al Padre. O sea, no niega, ¿no? Lo primero, porque ya lo dice, a mí me recibe. Pero entonces podemos concluir, recibe al Hijo y al Padre. Y ya habíamos visto que también está el Espíritu Santo, incluido, ¿no? Porque son las tres personas de la Santísima Trinidad. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.